Capítulo 22, Choque de espadas. Cuando la Academia Kuo apareció a la vista, Sona ya había reunido a toda su nobleza, cada miembro del consejo estudiantil extendía sus palmas, mientras trabajaban incansablemente para sostener una reluciente cúpula azul que envolvía la escuela secundaria. Gracias por reunir a tu nobleza con tan poca antelación, Sona, le dijo Rías a su compañero Rei mientras caminaban hacia el patio de la Academia Kuo, hacia la barrera. Sona negó con la cabeza. Tonterías, esta es una situación desesperada. Me enojaría más si no vinieran. No tuviste ningún problema, ¿verdad? La mirada del presidente del consejo estudiantil se volvió pensativa. No, de hecho, Cocabiel nos había visto y pareció dejarnos poner la barrera de todos modos. Eso es extraño, pero en última instancia inútil, respondió Rías, su resolución tan dura como el hierro. Tenemos que terminar esto, ¿a qué no? ¿Completaste mi solicitud como te pedí? La reina asintió. Por supuesto, Rías. Desafortunadamente, las estimaciones de tu hermano indican que podrá venir aquí para ayudarnos en unos 50 minutos. Rías se pellizcó la nariz. Bueno, ahí va la idea de dejarlo en manos del Mahou. Dirigiéndose a los restos de su nobleza, Rías comenzó a hablar. Muy bien, todos, no voy a mentir, nos enfrentamos a probabilidades increíblemente en nuestra contra, pero aún podemos hacerlo, sé que podemos. Todo lo que tenemos que hacer es ganar tiempo. Si podemos mantener incluso un punto muerto hasta que mi hermano llegue con refuerzos, entonces será una victoria completa. Por favor, luchen tan duro como puedan, y por favor, manténganse con vida por mí. Issei sintió una oleada de determinación atravesarlo, un calor abrasador que crepitaba en sus entrañas ante la promesa de la batalla cuesta arriba que se avecinaba. Distraídamente, Issei se preguntó si esa era la influencia del dragón dentro de él. Solo se disparó cuando el grupo pasó la barrera y entró en el área deformada que se encontraba adentro. Todo el cielo era una aurora gigantesca, como si toda la galaxia pudiese verse en ese microcosmos del universo. El espectáculo habría sido glorioso, de no ser por la mancha que manchaba el horizonte. Cocabiel. El observador de las estrellas estaba sentado en un gran trono flotante de piedra, mirando distraídamente hacia abajo mientras sus subordinados trabajaban incansablemente para restaurar los fragmentos de Excalibur a su antigua gloria. Su expresión era aburrida, como si hubiera una cierta luz que faltaba detrás de sus ojos. Uno que casualmente regresó a él tan pronto como la nobleza Gremori pisó el campo trasero de la Academia Kuo. Ah, ahí estás, Gremori. Cocabiel sonrió maliciosamente, dejando al descubierto sus colmillos de tiburón. Ahora, me he estado preguntando, ¿quién vendrá en tu ayuda? ¿Será Circex o será Fall? Incluso frente a una amenaza tan imposible, Rías logró conservar el carisma suficiente para devolverle la sonrisa. Lamento decepcionarte, dijo Rías con sarcasmo, pero estás atrapado con nosotros. ¿Es así? Cocabiel parecía casi decepcionado. Como un niño que no recibió el juguete que quería. Bueno, veamos qué tan divertidos son todos ustedes. Valper, ¿cuánto tiempo más tenemos hasta que las Excalibur se fusionen? El hombre corpulento levantó la vista de su trabajo para mirar fijamente a su superior. Unos 5 minutos más, Lord Cocabiel, si avanzo a la velocidad a la que voy actualmente. Cocabiel hizo girar distraídamente un mechón de su cabello. 5 minutos, ¿eh? Bien, sería de mala educación hacer esperar a nuestros héroes, así que ¿qué tal si los dejo jugar un poco con mis mascotas? Con un movimiento de su mano, Cocabiel invocó un gran círculo mágico de color rojo intenso, el cual estalló con una llama cruda y visceral en el momento en que apareció. Los demonios retrocedieron, mientras los sonidos de ladridos, chillidos y gritos horribles llenaban el aire como una sinfonía de condenados. Del fuego surgieron colmillos rechinantes y fauces gruñonas. Perros dementes de 3 cabezas que se alzaban sobre Rías, Issei y los demás. Sus cuerpos de músculos endurecidos y pelaje empapado en sangre, sus ojos clavados en el grupo de héroes con intenciones asesinas y crueles. ¿A qué no jadeó? ¿Tiene a Cerberus bajo su mando? Espera, ¿ese es Cerberus? Issei se sorprendió, el legendario perro del infierno rugió frente a ellos, pero hay 2 de ellos. No es imposible pensar que uno podría ser un descendiente del Cerberus original, informó rápidamente Rías. En realidad, ambos podrían ser sus hijos. Buchou, ¿qué hacemos entonces? Issei no perdió tiempo en invocar el Bostegear, preparado para atacar en cualquier momento. Quiero que me apoyes esta vez, Issei, ordenó Rías. Espera, ¿qué?
Necesito que almacenes energía para que puedas transferirla a mí o a Keno cuando la necesitemos, explicó Rias, tú defiendes a Asia, mientras nosotros cuidamos de estos perros. Aunque estaba, ciertamente, un poco decepcionado, el sentido común de Issei pudo captar fácilmente la línea lógica de Rias. Te tengo. Listo cuando tú lo estés. Aumentar. Tan pronto como el grito del Boss Tedgear sonó en el campo, las parejas gemelas de Cerberus aullaron y comenzaron a cargar hacia el grupo. Mientras Rias y Akeno hacían gala de sus poderes, preparándose para atacar al enemigo que se acercaba, Koneko en cambio salió disparada como una mancha blanca, saltando hacia una de las bestias y plantando el talón de su pie en el cráneo del canino del medio con un estruendo resonante. Mientras que la cabeza del medio estaba agotada por el impacto, sus otras cabezas estaban sobre ella en un abrir y cerrar de ojos, chasqueando sus enormes mandíbulas babeantes hacia la pequeña niña, obligándola a saltar lejos. Pero no antes de golpearlas con una patada de barrido en el aire. Koneko se detuvo de golpe, con los ojos entrecerrados. A pesar de su pequeña estatura, se mantuvo erguida frente a la bestia de 3 cabezas que tenía delante, haciendo crujir los nudillos mientras movía la cabeza de un lado a otro, emitiendo profundos ruidos de deseo mientras sus articulaciones se preparaban para la batalla. Sus ágiles músculos se tensaron con una cantidad incomparable de fuerza oculta. Me quedo con este, gruñó Koneko. El enorme perro rugió con furia, abalanzándose hacia la pequeña torre con sus garras levantadas, preparado para cortar a Koneko en pedazos sangrientos. Sin embargo, con una poderosa patada ascendente de su pierna derecha, la punta del zapato de Koneko se encontró con el centro de la pata de la bestia, su enorme fuerza de torre hizo que la extremidad del monstruo volara por los aires, esencialmente detenida. Girando hacia la derecha, Koneko rápidamente se desplazó al lado de la bestia. Toda fornida y con tendones pesados cubriendo sus gruesas costillas. De todos modos, todavía se derrumbó bajo la implacable furia de los golpes de Koneko. Golpe tras golpe, Koneko continuó golpeando con fuerza el costado de los perros hasta que su lado derecho se deformó y deformó. El Cerberus se encogió hacia atrás, soltando un extraño grito de agonía desde sus 3 cabezas, mientras sus costillas rotas se movían incómodamente en su cuerpo. En un movimiento desesperado, la criatura intentó dar otro golpe, que Koneko se preparó para desviar como antes. Desafortunadamente para ella, eso no fue lo que los perros del infierno decidieron hacer. En un instante, la criatura hizo una finta, en lugar de plantar su pata en el suelo y balanceando todo su cuerpo, clavando a Koneko con sus patas traseras, haciendo que la torre cayera al suelo. «Koneko», gritó Issei con horror. El monstruo se abalanzó sobre ella y, mientras el pequeño cuerpo de Koneko rebotaba en el suelo como una pelota de goma, las mandíbulas de la cabeza más a la izquierda la rodearon. Incluso con su intensa resistencia, la torre no pudo evitar gritar de dolor cuando uno de los colmillos del perro logró hundirse lentamente en su costado. Con solo un brazo libre, Koneko solo pudo golpear torpemente a la criatura, lo que, considerando su fuerza, todavía era efectivo, pero no lo suficiente como para evitar que la criatura la mordiera cada vez más. Mientras Koneko gritaba, Rias y Akeno se alejaron de su propia pelea, donde estaban esquivando y esquivando al otro Cerberus, acribillándolo con ataques mágicos mientras este esquivaba con sorprendente efectividad. En ese momento de distracción, esa simple mirada preocupada que Rias y Akeno enviaron hacia su amada Junior, las dejó dolorosamente expuestas a un ataque sorpresa. Eso fue exactamente lo que hizo el monstruo. Asia jadeó cuando Rias y Akeno fueron arrojadas al suelo con fuerza. Cada una de las patas delanteras de la bestia las mantuvo abajo con todo su peso. Ellas jadearon y balbucearon mientras el aire huía rápidamente de sus pulmones y la inmensa presión amenazaba con aplastarlas por completo. Issei miraba con miedo de un lado a otro. ¿Podría salvarlos? Tal vez, ciertamente sentía suficiente rabia para hacerlo. Pero eso no detuvo el problema principal. ¿Cómo se suponía que salvaría a los 3? ¿Tenía que elegir a quién salvar? El dilema repentino que rugía en su cabeza lo dejó paralizado por el miedo. Fue un verdadero milagro que en ese momento finalmente llegara la ayuda. «Déjala ir», de debajo de los pies de la bestia que llevaba a Koneko surgieron innumerables espadas. Arqueándose en todas direcciones, espadas de todos los colores, formas y tamaños. Cortando y perforando la carne de la criatura mientras gritaba de dolor por el repentino empalamiento.
Desde el cielo descendió una sola figura, vestida de blanco, con cabello rubio corriendo como un borrón mientras agarraba a Koneko de sus fauces. La figura borrosa se detuvo junto a Issei y dejó a Koneko a los pies de Asia, que se puso a trabajar para curar el costado de la torre herida. Al instante, una sensación de alivio y claridad invadió a Issei. Su elección ahora era clara, sin dudas, sin juicios adicionales. Disparo de dragón. Gritó Issei, lanzando su mano izquierda hacia el pequeño orbe de energía carmesí arremolinada, quemando todos sus impulsos acumulados. El rayo fue francamente devastador. Una energía pura y desenfrenada se disparó y golpeó al perro del infierno que inmovilizaba a Rias y Akeno en la cabeza derecha. Las bestias aullaron y su ojo quedó como poco más que una cuenca sangrante, pero aún así mantuvo a Rias y Akeno atrapadas bajo sus pies. Su hocico se curvó en lo que casi parecía una sonrisa malvada y victoriosa. Presionó con más fuerza a sus dos cautivos, mientras Rias y Akeno gritaban de dolor y su fuerza se desvanecía rápidamente, ya que no podían ni siquiera mover los brazos. Fue entonces cuando dos figuras irrumpieron en el claro. La primera, con una enorme espada en la mano, se levantó y arrojó a la bestia por los aires. Mientras la monstruosa bestia peluda se elevaba por los aires, otra figura saltó de entre los árboles, con dos enormes espadas dentadas en sus manos que se clavaron profundamente en la espalda del cerbero. El dolor repentino hizo que la criatura tropezara al aterrizar, desplomándose sin gracia en un montón, su sangre casi negra rezumaba de su cuerpo mientras sus ojos se cerraban lentamente. La figura que se había abalanzado sobre su espalda arrancó los brazos de su carne, disolviéndose en polvo a medida que avanzaba. La persona se puso de pie sobre el Cerberus volcado, resoplando y jadeando de agotamiento. Lo siento, llegamos tarde, resopló Bin, saltando de la criatura. Tuvimos que correr, como casi 20 cuadras seguidas para llegar aquí, Bin. Llamó Issei, sorprendido por la repentina reaparición de su aliado. ¿Estás vivo? ¿Eh? Bin se animó. Ah, sí, lo siento por eso, por un segundo pensé que también estaba muerta. Bin, concéntrate, siseó Shinobi, recuperando la atención del chico mientras se enfrentaban al último de los perros bestiales, que se había liberado del encarcelamiento de espadas de Kiba, y ahora cargaba hacia el indignado, desesperado por vengar a su hermano caído. Bin rápidamente rodó hacia la izquierda y levantó las manos, enviando una enorme púa de cristal directamente al costado de la bestia. A pesar de que el ataque fue certero, Bin observó con horror cómo el enfurecido monstruo simplemente continuaba cargando en una exhibición brutal. Su carne se desgarraba horriblemente mientras ignoraba su carne enganchada a favor de galopar hacia adelante, directamente hacia Shinobi. Con frialdad, Shinobi levantó a Durandal, abriendo bien los pies en preparación. Justo antes de empujar la espada hacia adelante mientras la bestia cargaba directamente contra su arma. La larga hoja de Durandal se enterró casi hasta la empuñadura dentro de la cabeza del medio, y mientras el aura sagrada opresiva de Durandal recorría su cuerpo, las últimas cabezas de los perros cayeron flácidas rápidamente. Con una mueca, Shinobi plantó su pie en la cabeza del medio y, con un tirón, arrancó la hoja de Durandal de su cerebro. Un rápido movimiento fue todo lo que se necesitó para limpiar toda la sangre de la espada, ya que la energía divina que irradiaba de la espada hizo bien su trabajo al quemar la poca sangre que quedaba. El sonido de los aplausos atrajo rápidamente la atención del grupo, llevando sus miradas hacia el cielo, donde Cocabiel los aplaudió con una amplia sonrisa en su rostro. Maravilloso. El exorcista sobrevivió a mi pequeña trampa. Los ojos de Cocabiel se entrecerraron hacia Shinobi mientras se lamía los labios. Y Durandal estaba entre ellos. Dios mío, este debe ser mi día de suerte. Bin apretó los dientes y su expresión se tornó vengativa. Cocabiel, jajaja. Valpera huyó de risa cuando la enorme columna de luz finalmente se desvaneció. La fusión está hecha, Lord Cocabiel. Por fin, Excalibur. Muy bien Valper, asintió Cocabiel, ¿qué tal si traemos a Fred aquí? No te preocupes jefe, ya estoy aquí. El cazador de mentes saltó de la línea de árboles, no me perdería algo como esto por nada del mundo. Fred extendió la mano, agarró la Excalibur fusionada y le dio algunos golpes de prueba mientras zumbaba y zumbaba en el aire. Oh, ya me gustas, susurró Fred, su sonrisa maníaca pintando una imagen extremadamente siniestra mientras se giraba para enfrentar a los demonios. Entonces, ¿quién quiere probar Excalibur, eh? El borde puntiagudo y deformado de la Excalibur fusionada apuntó hacia Kiba. ¿Y tú, rubia?
Quizás esta vez, finalmente pueda cortarte en pedazos. Muy bien, dijo Kiba entre dientes, avanzando lentamente hacia los villanos, con la espada materializándose en la mano. Permítanme hacer los honores de destruir esas malditas espadas. Kiba se lanzó hacia Fred y dejó un rastro de espadas que se elevaban desde el suelo mientras corría. Inmediatamente, Kiba intentó apuñalar a Fred en el costado, un golpe que sin duda atravesaría el corazón del maníaco. Sin embargo, incluso cuando la espada atravesó la carne, Fred siguió sonriendo. Al mirar hacia abajo, confundido por la falta de una respuesta o represalia adecuada por parte de Fred, Kiba se dio cuenta de un detalle crucial y escalofriante. No había sangre. Este no era el verdadero Fred. Con los sentidos ardiendo como el sol, Kiba se arrojó a un lado justo cuando una espada dentada y deformada golpeó la tierra donde se encontraba apenas un momento antes. De la nada, Fred había reaparecido. Sin siquiera levantar la espada de su posición, la hoja de Excalibur se estiró y se deformó en varias púas irregulares, cada una de las cuales serpenteaba hacia Kiba como una víbora cuyo veneno sagrado prometía solo la más dolorosa y permanente de las muertes. Kiba pateó el suelo con los pies y se deslizó por el suelo, poniéndose de pie justo cuando las espadas lo perseguían. Kiba apenas logró escapar de la brutal avalancha de flechas. Tan pronto como logró ponerse en pie, Kiba volvió a atacar a Fred, atacó a velocidades hipersónicas y cortó en todas direcciones. Sin embargo, Fred parecía seguirle el ritmo, no superarlo. Era más rápido, reaccionaba más rápido, no solo paraba y defendía el ataque de Kiba, sino que aplicaba presión, aumentando rápidamente la presión. Con un choque de acero, las dos espadas se entrelazaron. La expresión furiosa de Kiba contrastaba fuertemente con el júbilo exaltado y demente que se reflejaba en el rostro de Fred. No podía seguir así. Lentamente, Kiba podía sentir el inmenso peso que lo empujaba hacia abajo. No podía seguir así, ya no. Afortunadamente, justo antes de que Kiba se rindiera, los ojos de Fred se dirigieron rápidamente a su costado. El loco se soltó del agarre de espada, empujando a Kiba con una patada espartana mientras se giraba para desviar la espada que caía de Durandal. La mirada siniestra de Shinobi se reflejó en las chispas que las dos espadas sagradas crearon al chocar entre sí. ¿Qué le hiciste? Fred simplemente respondió con una sonrisa arrogante. Tienes que ser más específico, mato a mucha gente. Maldito seas. Con la rabia desgarrando sus facciones, Shinobi rugió mientras presionaba cada vez más fuerte a Fred con la esperanza de obligarlo a arrodillarse. Desafortunadamente, con todo el poder detrás de sus golpes, se excedió, ya que Fred se deslizó hacia un lado, dejando que todo el peso de su espada la llevara involuntariamente al suelo, dejándola expuesta a una fuerte patada en el costado. Shinobi cayó al suelo justo cuando Kiba finalmente se puso de pie. El caballero cargó de nuevo a la batalla con dos espadas en sus manos. En lugar de parar siquiera el ataque, Fred simplemente se inclinó hacia la izquierda y la derecha, y cada golpe falló por poco. Golpe tras golpe, nada parecía conectar con el villano. Kiba sabía lo que estaba haciendo el maníaco, estaba tratando de cansarlo, encontrar un compromiso excesivo para aprovecharlo. No podía arriesgarse. Necesitaba establecer distancia nuevamente. Desafortunadamente, saltar hacia atrás fue posiblemente el peor movimiento que Kiba pudo haber hecho en ese momento, ya que el caballero se dio cuenta demasiado tarde cuando un tendón de la Excalibur fusionada se enroscó alrededor de su tobillo dolorosamente. Con un tirón de Fred, Kiba fue levantado en el aire y, después de girar en el aire como un lazo, fue arrojado a velocidades increíbles, estrellándose contra la pared del edificio principal de la escuela dolorosamente. Al sentir sangre en el agua, Fred comenzó a perseguir al demonio, saltando hacia los pasillos de la escuela. Dejando al único miembro activo de la batalla, Shinobi, en pie, en conflicto. Ir tras Kiba y Fred, o quedarse para ayudar a los demás con Coca-Biel. El ángel caído no parecía particularmente activo todavía optaba por holgazanear en su trono para ver las peleas. ¿Pero cuánto duraría eso? ¿Y si el verdadero peligro se presentaba ante ellos tan pronto como ella se fuera? ¿Y si no podía ayudar cuando más la necesitaban? En el fondo, se dio cuenta de que no quería tener otro incidente como el de la primera cacería extraviada de Vin. Sin embargo, al mismo tiempo, su cuerpo y su alma clamaban furiosamente por Irina. Liberada, ella le sacaría las respuestas a golpes antes de cortarle la cabeza. Shinobi, saliendo de su ensoñación indecisa, la espadachina miró fijamente a Vin.
Nos encargaremos de las cosas aquí, ¿de acuerdo? Bien, asintió Shinobi, antes de correr hacia el agujero abierto en la escuela, saltando dentro del agujero en una increíble exhibición de atletismo. Eso simplemente dejó a Bin, los demonios, Valperi, por supuesto, al gran hombre en persona, Cocabiel. Dicho miembro de la clase dirigente miró hacia abajo con desinterés ante la falta de entretenimiento y, con un suspiro, se levantó de su trono. Su capa cayó de sus hombros para revelar un elegante traje negro. Bueno, entonces, ya que no tenemos nada más que hacer, Cocabiel sonrió mientras flotaba hacia el suelo, su trono desmoronándose hasta convertirse en nada, también podría jugar con todos ustedes por un rato. Kiba gimió mientras se levantaba lentamente de los escombros que había dejado su entrada improvisada a la escuela. Observando su entorno mientras tosía por el polvo, pudo ver que las aulas estaban etiquetadas con un 3 al principio, por lo que eso debe haber significado que entró por el pasillo del 3er piso. Inhaló bruscamente cuando intentó mover el torso. Al mirar hacia abajo, los ojos de Kiba se abrieron de par en par cuando encontró un trozo de varilla de refuerzo atravesado en el lado izquierdo de su estómago, tiñendo su camisa de vestir de la Academia Kuo, que alguna vez estuvo semiprístina, de un rojo oscuro. Si quería tener alguna posibilidad de vencer a Freed, tendría que curarse. Kiba dibujó rápidamente un mapa mental de la escuela. En la enfermería habría suficientes cosas como para, al menos, quitar la barra y detener la hemorragia. Pero estaba en el 1er piso, y si él estaba en el 3º, llegar allí iba a ser un desafío, pero al menos tenía que intentarlo. Lentamente y con cuidado, Kiba comenzó a caminar por el pasillo. Cada paso era pesado, cada respiración era forzada. Iba a ser un proceso lento, pero podría ser. El sonido de un par de pies golpeando contra los escombros del suelo provocó una conmoción en el sistema de Kiba. El demonio rubio casi se zambulló en el primer salón de clases que pudo encontrar, cerró la puerta e hizo todo lo posible por reprimir su aura. ¡Yo! Rubia, sal, gritó Freed juguetonamente mientras caminaba por el pasillo a solo unos metros de donde estaba escondido Kiba. Yuto no se atrevió ni siquiera a respirar, mientras los pasos de Freed se apagaban lentamente. Hasta que no estuviera absolutamente seguro de que el psicópata se había ido, no se atrevió a moverse de su lugar. Saliendo a escondidas del aula, Kiba se arrastró por los pasillos, asegurándose de mantenerse alejado de cualquier rayo de luz de luna que se filtrara a través de las ventanas. En un momento, Kiba se acercó a la escalera, pero el sonido de los pasos pronto hizo que se pegara a la esquina que lo mantenía oculto de la vista de Freed. Debería haberle dado más crédito a Freed, el hombre, por más desquiciado y loco que fuera, era increíblemente táctico. Estaba bloqueando deliberadamente la única escalera de la escuela. Kiba se mordió el labio, ¿cómo se suponía que? Sus ojos azules se volvieron hacia las ventanas del exterior y su mente conectó los puntos. Tal vez intentar llegar a la enfermería estando gravemente herido trepando por la ventana fue una mala idea, pero considerando que básicamente no le quedaban otras opciones, tomaría lo que pudiera conseguir. Kiba agarró el costado de la ventana, quitó el seguro y trató de mover el cristal. Buenas noticias, aunque estaba pegajoso, su fuerza demoníaca mejorada hizo que fuera más que posible abrirlo. Malas noticias. Hizo mucho ruido. Cuando la ventana empezó a emitir un horrible chirrido de protesta, una sacudida de miedo recorrió su cuerpo. Los chirridos de la suela de Freed contra el linóleo sirvieron como señal inminente de su perdición. Aunque hubiera deseado que hubiera sido más fácil, Kiba se obligó a salir por la ventana, agarrándose del borde del alféizar. Podía oír a Freed acercarse cada vez más a la ventana y, en silencio, se preguntó si seguir corriendo era posible. Sin embargo, Freed nunca llegó, ya que los sonidos del metal chocando resonaron desde el interior del pasillo. Tan pronto como pudo, Kiba se dejó caer desde el alféizar de la ventana, extendiendo débilmente sus alas para ayudar a mitigar la caída al 1er piso, donde pudo romper rápidamente una ventana y subir al interior sin que nadie lo notara. Si lograba curarse lo suficiente, entonces Asia probablemente podría encargarse del resto. Liberado. Rugió Shinobi, abalanzándose sobre el loco. Durandal se dispuso a partirlo en dos, si no fuera por los reflejos refinados del hombre, te haré pagar por lo que le hiciste a Irina. ¿Irina? ¿Ese era su nombre? Freed se burló, ciertamente no me presentó cuando la estaba destrozando. Otro aullido de rabia resonó en la furiosa espada china, mientras comenzaba su propio asalto. Una ofensiva infalible e inquebrantable, casi asfixiante en su dominio absoluto.
No le dio a Fred ni un segundo para atacar, siempre lo obligaba a defenderse. ¿Aún estás enojada por cómo lastimé a tu amiguito? Fred rió entre dientes. ¿Sabes? Lo último que hizo fue rogar por su mamá y su papá. Zenobia se congeló, con los ojos muy abiertos. No, la mirada de Fred se oscureció y una sonrisa sarcástica se extendió por sus labios. Caíste en la trampa. El único momento de sorpresa y horror fue suficiente para que Fred finalmente comenzara a atacar nuevamente. Sus golpes eran impredecibles, inconexos, como si pudiera atacar desde todos los ángulos a la vez. Cada vez que Zenobia pensaba que era capaz de defenderse adecuadamente, un nuevo elemento se lanzaba hacia ella y la obligaba a luchar para bloquear, aunque fuera por un pelo. Ambos se enfrentaron con espadas, justo cuando la Excalibur fusionada emitía un brillo dorado apagado, y justo detrás de Zenobia, un clon de Fred, espada en mano, se lanzó hacia ella. Pensando rápidamente y confiando en sus instintos, Zenobia usó toda su fuerza para empujar a Fred de su llave de espada, antes de girarse para encarar la pared del estrecho pasillo. Corriendo hacia ella, Zenobia plantó sus pies en el costado de la pared, corriendo por ella, antes de dar una voltereta en el aire, el arco elevado de la espada de Durandal detuvo con éxito tanto al Fred original como a su clon de sus ataques. Desafortunadamente, tan pronto como aterrizó, se encontró con un mundo de dolor, ya que la punta de la bota de Fred se conectó directamente con su rostro, enviando a la niña hacia atrás con la nariz sangrando y el cerebro aturdido. En su estado delirante temporal, Zenobia recibió una fuerte patada en la parte posterior de su rodilla por parte del clon, lo que la obligó a arrodillarse en el suelo y sostener a Durandal mientras ambos Fred lanzaban sus espadas hacia ella. No pudo seguir el ritmo. A pesar de su experiencia a lo largo de los años contra estas mismas habilidades de Excalibur, nunca las había usado en combinación, ni por personas tan brutales, deshonestas y sádicamente astutas como Fred Seigfen. Ni siquiera sus vastos vestigios de fuerza eran suficientes. Por el rabillo del ojo, Zenobia pudo ver algo brillando fuera de la ventana, la luz de la luna reflejándose en algo que estaba allí afuera, tal vez un banco de algo. Sin embargo, cuando Fred también le echó un vistazo, sus ojos se abrieron y rápidamente se apartaron. No pasaría ni un segundo cuando se abrió un agujero en esa misma ventana, un objeto voló a través de ella y golpeó al clon de Fred en la cabeza mientras desaparecía en una nube de humo. Respirando con dificultad, Zenobia miró hacia arriba y se le aflojó la mandíbula cuando sus ojos se posaron en la imagen de Excalibur Destruction. Tanto ella como Fred se giraron hacia la ventana y observaron como una misteriosa figura con armadura, con el cuerpo envuelto en oscuridad, simplemente asintió antes de saltar hacia la noche. Fred se enfureció. Oh, no ese gilipollas otra vez. Zenobia se quedó mirando por un momento el regalo improvisado. ¿Podía confiar en que no se trataba de una trampa? Todo parecía demasiado conveniente. Aún así, pensó, era sin duda preferible a que simplemente la mataran. Zenobia se inclinó y su mano izquierda agarró la reconfortante y familiar empuñadura de Excalibur Destruction. Se obligó a ponerse de pie y miró a Fred con amargo desprecio. «Prepárate, Fred». Claro, Fred le hizo un gesto con la mano, pero aún así correspondió el gesto de Zenobia, adoptando una postura, lo que digas, solo asegúrate de gritar por mí. Los dos se enfrentaron una y otra vez. A pesar de toda la habilidad y velocidad de Fred, Zenobia tenía un poder abrumador. Intercambiaban golpes de ida y vuelta, 3 o 4 golpes de Fred antes de que Zenobia encontrara una oportunidad para asestar 1 o 2 golpes devastadores. Fred blandió su espada hacia la derecha de Zenobia, pero ella simplemente la bloqueó con Durandal. Invocó a otro clon y lo hizo girar hacia su izquierda, que ella detuvo con Excalibur Destruction. Aunque parecía que estaban en un punto muerto, Fred sonrió e invocó a un tercer y cuarto clon para atacar directamente desde el frente y la parte superior respectivamente. Con sus sentidos a toda potencia, Zenobia saltó hacia atrás, blandiendo sus espadas en amplios arcos mientras avanzaba, desviando la espada que había quedado atrapada anteriormente y evitando que la espada del cuarto clon le hiciera un brutal y sangriento corte de pelo. Ella se deslizó hacia abajo, casi hasta el final del pasillo antes de detenerse. Estás demostrando que eres una presa divertida. Pero, por desgracia, todas las cacerías tienen un final. Se rió Fred maniáticamente. Así que, veamos cómo puedes detener esto.
Fred encendió la Excalibur y salió disparado a velocidades supersónicas hacia la pared que tenía justo al lado, plantó los pies y saltó de ella, luego a la siguiente, hasta que se deslizó de un lado a otro a lo largo de las dos paredes como una máquina de pinball del infierno. Cuando comenzó a hacerlo, numerosos clones aparecieron detrás de él imitando sus movimientos. Y luego activó transparencia y Zenobia lo perdió de vista. Por un breve instante, la chica entró en pánico, sin saber cómo defenderse de semejante ataque, antes de armarse de valor y concentrarse. Él podía ocultar su presencia visual, pero si ella se concentraba, podía sentir cómo el aire se movía a medida que avanzaba. Aguzó el oído, se puso en posición y, entonces, empezó todo. Cada desvío cuidadoso repercutía en su cuerpo por la fuerza del impacto. Un leve zumbido provenía de su izquierda. Bien. De nuevo a la izquierda. Arriba. Abajo. Bien. Izquierda. Y finalmente, dos simultáneos, uno desde la derecha y el otro desde la izquierda. Zenobia apretó sus espadas y se preparó para la inmensa fuerza que se abalanzó sobre ella desde ambos lados. Sin embargo, se mantuvo firme y, cuando sintió que la presencia invisible se desvanecía en su lado izquierdo, pero no en el derecho, supo que había encontrado al verdadero Freddy, con un corte desafiante, Excalibur Destruction finalmente probó la carne una vez más. En un instante, Fred reapareció ante sus ojos. Más cansado, con un corte bastante profundo a lo largo de su hombro derecho, que le hacía correr sangre por la manga y le manchaba el abrigo. Perra. Aulló Fred, cargando hacia ella, hasta que una mancha blanca salió disparada de la oscuridad, deslizándose por el suelo y terminando detrás de Zenobia, mientras una fina capa de sangre brotaba de un corte en el muslo de Fred. De pie, Yuto Kiba apuntó con su espada a Fred. A pesar de sus recientes y exitosos contraataques, tanto Kiba como Zenobia estaban en una condición definitivamente peor que Fred. Mientras que Fred solo tenía heridas superficiales, algunos moretones y un corte en el hombro y el muslo, Kiba se había abierto la camisa hacía mucho tiempo, dejando su pecho cincelado expuesto. Una gruesa envoltura de gasa cubría sus abdominales, una distintiva mancha carmesí se filtraba por debajo de las vendas. Aún así, podía luchar y eso era todo lo que importaba. Sin intercambiarse ni una palabra más, Kiba y Zenobia se apresuraron a enfrentarse a Fred. Kiba saltó por encima de su cabeza, mientras Fred se veía obligado a defenderse del ataque de doble espada de Zenobia. Con Kiba ahora detrás de Fred, finalmente pudieron dar vuelta a la situación. Golpe tras golpe, los dos espadachines intentaron derribar a Fred, cada uno de ellos siendo bloqueado expertamente por una combinación de la habilidad natural de Fred y el uso inteligente de las habilidades de la Excalibur fusionada. Sin embargo, si uno examinara a Fred con atención, notaría que el hombre finalmente había comenzado a respirar con dificultad. Una clara señal de que, si bien no le estaban infligiendo daño de inmediato, de hecho lo estaban agotando. Está bien, ya basta de esta mierda. Rugió Fred con frustración. Es hora de que ustedes dos mueran. Fred giró sobre sus talones y su espada se enroscó como una serpiente mientras golpeaba a los héroes defensores con una fuerza impresionante, levantándolos del suelo y enviándolos a ambos al exterior a través de las ventanas de los pasillos. Toma esto. Vin se lanzó hacia adelante, con la espada de cristal en su brazo lista, preparada para atravesar al burlón Cocabiel en un abrir y cerrar de ojos. Desafortunadamente para él, el ángel caído tenía otros planes, ya que agarró el bíceps del adolescente, deteniendo el avance de la espada, antes de lanzarle un lanzamiento de judo por encima del hombro, dejando que Vin se estrellara contra la tierra polvorienta del campo trasero sin gracia. Así había sido la situación de la pelea durante el último tiempo, Cocabiel esquivaba sus ataques y simplemente los desarmaba o los arrojaba a un lado. La clase Cadre nunca pasaba a la ofensiva, él nunca contraatacaba, era como si estuviera jugando a la lucha libre con ellos. Algo que solo sirvió para enfurecer aún más a Vin. El maldito tipo ni siquiera se estaba tomando la pelea en serio. Como si fuera plenamente consciente de lo inferiores que eran todos ellos. Su ira se detuvo rápidamente cuando escuchó un fuerte estruendo que atrajo la atención de todos. Y tan pronto como vio un cabello azul cayendo por una ventana hacia el suelo, todo su cuerpo se convirtió en hielo. Zenobia. Gritó Vin, mientras ella, junto con Kiba, se estrellaban contra el suelo sin gracia. Inmediatamente, Vin se puso de pie y corrió por el campo para intentar ayudar a los dos a levantarse.
Los dos gimieron y se pusieron de pie lentamente. Sus cuerpos estaban cubiertos de docenas de cortes finos y delgados rastros de sangre que serpenteaban por sus cuerpos mientras gemían de dolor. ¿Cómo demonios es tan fuerte? Resopló Kiba con incredulidad. Era hábil, claro, pero nunca tanto. ¿Es este el poder de Excalibur? No hay explicación de por qué pudo usar inmediatamente todas esas habilidades, respondió Zenobia, incluso después de tomar un suplemento de cristal para obtener la capacidad de manejar una espada sagrada, lleva meses, si no años, aprender a usar sus habilidades de manera efectiva. He visto el proceso de primera mano y también lo he vivido. Bueno, hay una buena razón para eso, Fred sonrió, reapareciendo de repente frente a ellos. Fred miró por encima del hombro. Oye, anciano, ¿quieres dar tu pequeña charla TED ahora? Sé que estás orgulloso de tu trabajo después de todo. Vaya, Fred. No pensé que serías tan cortés. Valper se acercó a su lado. ¿Por qué el cambio repentino? Valdrá la pena una vez que sepan la verdad. Supongo que es justo, asintió Valper, antes de aclararse la garganta. Ahora, antes de comenzar, debo preguntar. ¿Alguno de ustedes conoce los objetivos del proyecto Espada Sagrada en Santa Catalina? Para encontrar o crear a los candidatos más adecuados para manejar Excalibur, escupió Kiba con veneno, nos dijeron que todo era por Dios, qué montón de tonterías. Tranquilízate, jovencito, lo tranquilizó Valper. Llegaré. Sin embargo, tienes razón, era para encontrar o crear candidatos capaces de usar Excalibur. Deberías saberlo, hijo, Valper le sonrió a Kiba. Después de todo, ¿a dónde crees que iban tus amigos antes de que tuviéramos que cancelar todo el proyecto? Te daré una pista. Fred sonrió maliciosamente. Están muy cerca de ti. De hecho, puedo oírlos dentro de mí. Kiba palideció, ¿qué? No querrás decir, oh, sí, niña. He conseguido encontrar la forma perfecta de que cualquiera pueda manejar Excalibur. Al principio, pensé que encontraría a una niña que pudiera manejar las espadas correctamente. Pero eso nunca sucedió, así que cambié mi enfoque y, al hacerlo, tuve una revelación. Valper abrió mucho los brazos. ¿Qué pasaría si en lugar de simplemente intentar encontrar un niño con suficiente sincronización con las espadas, simplemente juntara suficientes para compensar la diferencia? Los cristales que se les dan a los exorcistas para obtener el talento de manejar espadas sagradas, Zenobia conectó los puntos. ¿Qué hiciste? Vin tragó saliva ante la insinuación y, como afirmaba Fred, casi podía oír algo en su interior. Como millones y millones de almas atrapadas y doloridas, un desfile incontable de seres sobrenaturales atrapados dentro de los confines de su alma. Su respiración se entrecortó rápidamente al sentir una sensación de violación y horror abyecto que brotaba de su interior. Bueno, es bastante simple. Tomé prestado un poco de magia prohibida y metí las almas de esos niños en un cristal, como este. De su abrigo, Valper sacó una bipirámide hexagonal que brillaba con un tenue resplandor azul. Y los resultados fueron extraordinarios. El poder absoluto fue más que suficiente para otorgarle a nuestros sujetos una compatibilidad perfecta con cualquier Excalibur desde el principio. Estaba destinado a ser el científico del siglo, no, el más grande de todos los tiempos. Las emociones de Valper se enfurecieron. Pero entonces alguien filtró el método de creación en un gran escándalo. Y el propio Michael pidió la terminación del proyecto. ¿Puedes creerlo? Todo el trabajo de mi vida, y justo cuando tiene éxito, un poder superior dice que lo queme todo. Ni loco iba a hacer eso. Así que hice lo único que podía hacer. Tomé todo lo que pude y lo recopilé. Al final, solo pude ocultar 2 cristales, el que ves aquí en mi mano, aquí, y el que está dentro de mí, mi pequeña. Declaró orgullosamente Fred. Sí, y es una pena. Michael sabía perfectamente lo que hacía al cerrar ese proyecto, pero luego lo revivió en secreto. Entonces, ¿el de la iglesia? Preguntó Vin con voz ronca. ¿No están hechos de almas humanas? No, Valper sacudió la cabeza con tristeza. Ese tonto de Michael vio el futuro del poder de la iglesia justo frente a él, y decidió abandonarla por el mero hecho de tomar muestras genéticas de personas compatibles y colocarlas en los cristales. Bah, qué tonto. Seguro que funcionan, pero son mucho más débiles en comparación con mi obra maestra. Vin finalmente respiró aliviado, las voces en su cabeza, así como la sensación invasiva en sus huesos finalmente se calmaron.
Tal vez era más inestable de lo que pensaba, ahora era el momento para eso. Kiba se estremeció con una rabia apenas reprimida. Así que nos mataste, a mis hermanos y hermanas, solo por tu pequeño proyecto científico. Valper inclinó la cabeza. Veo que lo que dije te ha molestado, ¿sabes qué? ¿Qué tal si tomas esto entonces? Después de todo, un demonio como tú no tiene ningún uso para un objeto así, esa cosa te mataría si intentaras tomarlo. Con un lanzamiento por debajo del brazo, Valper le arrojó el cristal a Kiba, quien se apresuró a agarrarlo antes de que cayera al suelo. Débilmente, el caballero sostuvo el objeto en sus manos y lo miró con lágrimas en los ojos. ¿A cuántos de mis hermanos y hermanas sacrificaste para tu propio beneficio retorcido? Preguntó Kiba, con los ojos cubiertos por su mano. A lo lejos, el resto de la nobleza Gremory observaba conmocionado, con los ojos muy abiertos, mientras un resplandor azul comenzaba a apoderarse de Kiba. Como una nube brillante en el aire, el resplandor se fusionó en una forma tras otra, tomando forma lentamente. Asia miró fascinada por la vista. Son esos. Son personas, Koneko asintió. Kiba finalmente volvió a hablar, cuando Valper permaneció en silencio. Ya sabes, había niños allí que querían vivir más que yo. El resplandor siguió tomando forma, finalmente se formó lo suficiente para aparecer como apariciones claras de personas, con los ojos hundidos, grandes bolsas negras debajo de los ojos. La mayoría de sus cuerpos estaban delgados, desnutridos, todos de un tono pálido enfermizo. Incluso diría que había niños más merecedores de vivir que yo. Kiba apretó los dientes, conteniendo las lágrimas, así que todavía me pregunto, ¿está bien que yo sea el único que pueda disfrutar de una vida pacífica? Lentamente, una mano pequeña y espectral se alzó y tiró suavemente de la manga de Kiba. Kiba bajó la mirada y abrió mucho los ojos al ver a una niña de no más de 7 años que lo miró y le dedicó una pequeña sonrisa. ¿Puedes? Kiba se quedó sin aliento y las lágrimas finalmente brotaron libremente de sus ojos. Kiba miró a su alrededor y casi se derrumbó cuando los espectros de sus aliados caídos comenzaron a girar a su alrededor y la luz azul comenzó a concentrarse más. Acéptanos. Mientras tú vivas, nosotros también viviremos. Ustedes son nuestro legado duradero, así que vive tu vida al máximo, por todos nosotros, seamos uno. A pesar de sus lágrimas, Kiba logró sonreír. El resplandor azul alcanzó su punto máximo y fluyó directamente hacia el propio Kiba. A su alrededor, todos lloraron ante el espectáculo. El caballero ha alcanzado su punto máximo, compañero. ¿Qué? ¿Drai? Issei miró su mano izquierda, sorprendido por la repentina interrupción de su compañero, generalmente bastante solitario. Cuando los pensamientos y emociones del usuario alcanzan su punto máximo y se ven obligados a frenar el orden natural del mundo, una voluntad lo suficientemente fuerte es capaz de superar esas limitaciones y alcanzar un nivel de poder completamente nuevo. Ese poder es Balance Breaker. Kiba. Issei llamó a su amigo, será mejor que derrotes a esos bastardos, porque sé que puedes. Issei, Rías no tardó en seguirle la corriente. Tienes razón, ¿sabes? Eres parte de mi familia, Pluto. Así que ve y demuestra que eres un caballero que no perdería ante algo como una Excalibur. Pluto, creo en ti. Lo animó a que no. Lucha. Dijo Koneko sucintamente. Con la mano apretada y lágrimas en los ojos, Asia sonrió. Kiba los miró con asombro. Todos, estás libre. Se rió Fred y disparó su espada para matar a Kiba. Desafortunadamente, fue bloqueado por la oportuna interferencia de Zenobia y Bin. Dando un pisotón en el suelo, Bin invocó una ola de cristales para obligar a Fred a saltar hacia atrás, lejos de la ubicación de Kiba. Oh, genial, tú también sigues vivo, dijo Fred con expresión inexpresiva. ¿Nunca has aprendido a no interrumpir momentos como este? Espetó Bin, antes de girar su mirada hacia Kiba. Kiba, te lo ruego, déjanos ayudarte a destruir esa espada. Bin hizo una pausa por un momento. Las espadas que una vez fueron, contenían muchos recuerdos importantes, así que lo siento, pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras esos recuerdos se deforman y pervierten de esa manera. Exactamente, intervino Zenobia, con sus 2 espadas listas, lo que sea esa cosa, es lo más alejado de una espada sagrada. Cierto, todos ustedes también tienen una conexión con esas espadas, reflexionó Kiba, ¿no se enojarían si yo fuera el que las destruyera? Si está roto, para mí es suficiente, respondió Bin. Muy bien, Kiba miró su mano.
Parece que soy el único que no tiene un arma, ¿eh? Es hora de hacer una nueva. Kiba levantó las manos hacia el cielo y se concentró. Toda su energía, todas las aspiraciones y deseos de sus compañeros caídos, toda su fuerza obtenida en su nombre, las puso todas en Sword Beat. El engranaje se puso a funcionar a toda marcha desde dentro de su cuerpo. De sus manos, dos pilares gemelos de luz se dispararon al aire, uno de un blanco sagrado abrasador y el otro de un púrpura purpúreo demoníaco. Lentamente, los dos se fusionaron, las luces se enroscaron una alrededor de la otra como serpientes gemelas, y finalmente estallaron fuera de la existencia en una brillante columna de energía, mientras una sola espada permanecía en las manos del caballero. Una espada imponente que fluía con energía sagrada y demoníaca. Esta es la espada forjada de los deseos y aspiraciones de todos mis hermanos y hermanas caídos, anunció Kiba, la espada del traidor. Ahora, Fred, prepárate. Fred cargó, saltando en el aire mientras volaba hacia ellos. ¿Qué tal si todos ustedes mueren ya? Shenobi. Llamó Bin. Las dos asintieron y Bin creó rápidamente una espiral de cristales, por la que Shenobi corrió como una rampa y saltó para encontrarse con Fred en el aire. Las espadas chocaron, pero a pesar de su naturaleza como una combinación de espadas, la Excalibur fusionada simplemente no pudo soportar el increíble poder tanto de la Excalibur Destruction como de Durandal, lo que provocó que Fred cayera al suelo. Apenas aterrizando sobre sus pies, a tiempo de bloquear una cadena de golpes hipersónicos de Kiba, Fred se vio obligado a realizar múltiples tareas, cambiando el enfoque entre el caballero y Shenobi, quien rápidamente también cayó a la tierra. La fuerza envió a Fred de rodillas, lo que le permitió a Kiba asestar un sólido corte en el antebrazo izquierdo de Fred. Fred saltó hacia atrás y se enfrentó inmediatamente a otro oponente. Cuando Bin lo atacó con una patada circular, el pie del chico se transformó en una espada de cristal. El pie azotó a Fred, quien se agachó en el momento justo y el apéndice afilado le cortó varios centímetros del flequillo mientras caía. Pero Bin no había terminado todavía. Mientras el chico se recuperaba de su patada, echó el brazo hacia atrás y le asestó un puñetazo en la cara a Fred, que cayó al suelo con la nariz ensangrentada. Con el pie de Bin todavía en el aire, lo estrelló contra el suelo, provocando que una columna de cristal brotara del suelo y empalara a Fred. El exorcista loco esquivó lo suficiente para evitar ser empalado, pero su hombro izquierdo recibió el extremo dañado de una púa de cristal, que recibió una dolorosa puñalada y fue arrastrado por el aire, donde fue arrojado cuando la púa alcanzó la cúspide de su crecimiento. Mientras Fred volaba por los aires, tanto Kiba como Bin se prepararon. Con un grito de esfuerzo, ambos chicos convocaron una cabalgata de púas de cristal y acerros afilados por el suelo para encontrarse con Fred. El exorcista intentó torpemente, pero logró cortar suficientes espadas para al menos asegurar su supervivencia al aterrizar. Inmediatamente, fue atacado por Shenobi, sus espadas chocaron por todos lados, mientras se agachaban, esquivaban, tejían y bloqueaban entre sí hasta un punto muerto. Sin embargo, mientras Shenobi continuaba su ráfaga de golpes, pequeñas grietas casi invisibles comenzaron a formarse a lo largo de la Excalibur fusionada. Para liberarlo, Bin creó una enorme púa de cristal justo a los pies de Fred, y el exorcista simplemente la montó como una plataforma antes de saltar para hacer llover muerte sobre Shenobi. Sin embargo, Bin tenía otros planes, ya que creó otra rampa con un movimiento de su otra mano. Una que se posicionó justo frente a Kiba. Inmediatamente captando la idea, Kiba imitó a Shenobi, corriendo por el pilar a velocidades que Shenobi ni siquiera podía soñar con alcanzar. Con un último grito, Kiba saltó al aire con la espada en alto. Por mis camaradas. Fred, sorprendido, se giró para bloquear el golpe, pero cuando la Excalibur fusionada se encontró con el impacto abrumador de la espada del traidor, la monstruosidad de una espada se rompió en numerosos fragmentos brillantes, para horror de Fred. Mientras ambos caían, Fred ni siquiera se dio cuenta de que Shenobi estaba directamente debajo de él. Su mano izquierda libre de Excalibur Destruction, optando en su lugar por un puño cerrado, hasta que fue demasiado tarde. Fred quedó inconsciente en el segundo en que el brutal uppercut de Shenobi impactó su sien. Al estrellarse contra el suelo, los fragmentos de la Excalibur fusionada cayeron como lluvia brillante. Kiba miró fijamente al otro villano, Valper, quien se había estado encogiendo en el fondo tan pronto como Kiba logró su balance breaker y formó la espada del traidor.
Cuando Kiba comenzó a dar pasos lentos hacia él, el corpulento arzobispo cayó de culo y salió corriendo asustado, mientras despotricaba y deliraba como el lunático que realmente era. Eso no es posible. Tomar ese cristal debería haberte matado. Y en todos mis años, acabas de romper las reglas más fundamentales de la ciencia sobrenatural. No hay forma posible de que pudieras mezclar energía sagrada y demoníaca de esa manera, eso va en contra. Valper se detuvo un momento y abrió mucho los ojos. Todos creían que se debía a su miedo y cobardía, pero eso se disipó rápidamente cuando el hombre comenzó a reír. Jaja, antes de que alguien pudiera calcular lo que había sucedido, Cocabiel se dio la vuelta desde su posición de espectador y arrojó una lanza ligera a una velocidad imposible. Su objetivo dio en el blanco, mientras Valper quedó reducido a nada más que una mancha roja en la hierba. Rápidamente, todas las miradas se dirigieron hacia el cadre, que aún mantenía la pose de haber lanzado la lanza. Los ojos de Cocabiel también se abrieron de par en par, mientras miraba hacia su mano que lanzaba, mientras regresaba lentamente a su postura habitual. Entonces una risita salió de su boca, antes de que un ataque de risas se escapara de la estoica e intimidante presencia de Cocabiel. Oh Dios mío, Cocabiel continuó riendo antes de aclararse la garganta, no puedo creer que haya hecho eso, supongo que los viejos hábitos son difíciles de eliminar. Rías fue el primero en hablar. ¿Te importaría explicarme qué es tan gracioso? Lo siento, solo actué por instinto, estoy terriblemente avergonzada. Normalmente, defendemos ese pequeño dato de conocimiento con mucho cuidado, pero ¿qué demonios? Estoy tratando de iniciar una guerra aquí, así que bien podría decírtelo, Cocabiel señaló con el dedo a Kiba. La razón por la que puedes fusionar esos elementos contrastantes, muchacho, es bastante simple. Las reglas del mundo ya no tienen mucho peso. Cuando su principal ejecutor se ha ido, los ojos de Rías se abrieron como platos. No, eso no es posible. Oh, pero lo es, Gremory. Cocabiel abrió los brazos en un gesto teatral. Como consecuencia de la Gran Guerra, no fueron solo los reyes demonio originales los que perdieron la vida, sí, así es, la verdad más prohibida del mundo sobrenatural, Dios está muerto. Hola, chicos, sigo con vida. Sé que me perdí un poco el control del mapa, pero eso se debió principalmente a que me sentía un poco agotado y apático en general. De hecho, he estado intentando escribir este capítulo durante unos 8 o 9 días y, a veces, ha sido una lucha. Aún así, siento que he encontrado el ritmo y espero que el capítulo 23 me resulte más fácil. Dicho esto, quiero hacer un gran anuncio. A partir del lunes, comienzo de nuevo la universidad, por lo que actualizaré con menos frecuencia que antes. Si bien las actualizaciones siguen siendo esporádicas, diría que, en general, se esperan 1 o 2 capítulos cada semana o semana y media. Aparte de eso, hay un detalle más que puede que veas aparecer en algunos fanfics de DXD, es posible que aparezcan ciertos personajes míos. Lo diré ahora mismo. Esto sucedió con mi consentimiento directo y no es que la gente me esté robando. Piensa en ello más como cameos. Cameos que tendrán sentido mucho, mucho más adelante. Antes de despedirme de ustedes por ahora, solo quiero darles las gracias nuevamente por todos los favoritos, los seguidores y, especialmente, las reseñas. Significa mucho para mí, de verdad. Si disfrutaste este capítulo, considera dejar un favorito, seguir o reseñar, o todo lo anterior, realmente me ayuda a motivarme y es probablemente la mejor manera para que todos ustedes ayuden a que estos capítulos salgan antes. El próximo capítulo será la segunda parte de la gran batalla final, así que espero que todos estén listos. Hasta la próxima, soy Anoter Jojo, y recuerda seguir rockeando. Fin del capítulo 22.